Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla con ustedes, permítanme un momento. Sí puede, ¿verdad? Sí, 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 sí puedo. Permítanme un momento. Ok. Ahí logran verlo, sí. Sí, se ve bien, Ok, pero perfecto. creo que deberías de... Es que se ve toda la pantalla. Ah, ok, se ve toda la pantalla. Ponga la Mm, presentación como presentación nada más. ok. Es un PowerPoint, ¿verdad? No, es en una aplicación que Parecida. tengo acá. Sí, es parecida. Permíteme un momento nada más porque... Donde sea como ampliar para proyectar. Ujú. A ver si me permite compartir nada más exclusivamente la ventana. Ok, Creo que es esta, si no me equivoco. ahí viene en camino. No se abre. Ok, voy a tratar de volver a hacerlo. Ahora sí. Me indica. Ok, perfecto. Bueno, Bueno, vamos a dar inicio. Ok, bueno, el día de hoy tenemos un tema que me parece muy interesante y es necesario discutir y hablarlo, porque muchas familias en el día a día realizan preguntas acerca de cuándo es que pueden realmente decidir por una persona adulta mayor y también a una persona adulta mayor que tenga algún tipo de discapacidad. Entonces, el día de hoy traemos este tema de la capacidad, la autonomía y los apoyos, de cuándo decidir y cuándo acompañar. Lo primero es por qué es necesario hablar sobre este tema. Y yo considero que en un país que está envejeciendo constantemente, van llegando más personas a la etapa de vejez, es necesario enfrentarnos a estos temas, porque el país necesita claridad en lo que se puede y no se puede hacer, y las familias necesitan esa seguridad jurídica de que realmente lo que están haciendo está dentro de su medida de las posibilidades y que también esté dentro de la ley. Importantísimo es que la edad no elimina derechos y eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta y que el cuidado no puede ser tampoco un control para la persona adulta mayor, porque no es realmente lo que se espera de las familias. Cuidar no es controlar.
Hay tres conceptos básicos que me interesa para esta charla y que voy a tratar de desarrollarlos y que para el ámbito jurídico, para la parte legal, es importante que los tengamos en cuenta. El primero es la capacidad, el segundo concepto es la autonomía y por último los apoyos como tal. Cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de una aptitud legal para poder ejercer derechos y obligaciones. Mientras que cuando hablamos de autonomía es la libertad de poder tomar esas decisiones sobre la propia vida. Y por último, los apoyos son aquellos recursos y aquellas personas que facilitan la toma de decisiones. Cuando hablamos de esta aptitud que les estaba mencionando acerca de la capacidad para ejercer derechos y obligaciones, tenemos que partir de una regla general y es que toda persona tiene esa capacidad. O sea, la capacidad siempre se va a presumir y la restricción a esa capacidad o esa aptitud para poder ejercer derechos y asumir obligaciones y tomar decisiones, la única forma que se pueda restringir es comprobando que tiene que restringirse. Y aquí partimos de dos elementos de la capacidad, porque no es lo mismo una capacidad legal a una capacidad funcional. Y tenemos que recordar que la persona adulta mayor, no porque cumpla específicamente con la edad que se requiere para ser persona adulta mayor, pierde esta capacidad y muchas familias tienden a tratar de que esa capacidad no se pueda ejercer libremente. Y esto lo tratan de evidenciar al momento de decir es que licenciado, me parece que eso no es lo mejor para mi mamá. O licenciado, es que ella no puede hacer eso. O sea, esa es la casa de ella, ese es el carro de ella. O sea, hay decisiones que se tienen que tomar y que la familia, a pesar de que quiere hacer lo mejor para la persona, no puede tampoco involucrarse de una manera tan activa. Siempre hay que partir de un principio de igualdad jurídica que recordemos que viene consagrado desde la Constitución Política de nuestro país y que tiene que ser cumplido a todas las personas. Y entonces esta capacidad que yo les hablaba de la capacidad jurídica y de la capacidad funcional, podemos verlo en estas dos vertientes, ¿verdad? La primera es esta capacidad jurídica que tiene un alcance universal, porque todo el mundo va a tener esta capacidad y no va a depender de la edad. No importa si la persona tiene 18 años o 65 años, siempre va a tener esa misma capacidad jurídica. De hecho, la capacidad jurídica va a ir variando única y exclusivamente para darme mayores beneficios. Por ejemplo, yo sé que una persona menor de los 18 años todavía no tiene las mismas responsabilidades ni la misma capacidad para toma de decisiones. Va a tener que tener una persona responsable de ellos, ¿verdad? Con una responsabilidad parental y demás. Pero cuando ya estamos hablando de una persona adulta mayor, estamos hablando de una persona que tiene plena capacidad jurídica, que ha pasado por demasiadas etapas de su vida como para que en este momento regresemos y volvamos a pensar que son niños. Y esto es algo que tenemos que tener muchísimo en cuenta. Una persona adulta mayor no es un niño y no va a volver a ser un niño nunca más. Que puede tener actitudes que, porque tiene un deterioro, que tiene, sí, pero no significa que por eso tiene que ser un niño o tiene que ser tratado como un niño. Es una persona adulta. Entonces, es necesario que entendamos esa capacidad jurídica y la regla general es que todo el mundo va a tener esa capacidad. Por otra parte, tenemos una capacidad funcional que a pesar de que yo pongo que es un versus, se podría decir que van de la mano, van en paralelo. Esta capacidad funcional puede ser variable y esto va a depender de la condición de la persona, no de su edad, sino de la manera en que está enfrentando su proceso de envejecimiento. Entonces puede ser que esta capacidad funcional en una persona menor a los 65 años sí se ve afectada por condiciones que tiene esa persona. Y se tiene que evaluar caso por caso si la persona logra o no tener esa capacidad funcional. Y esa capacidad funcional, la única forma de saber si la persona realmente la puede tener es preguntándose si la persona realmente puede tomar esa decisión por elementos de entendimiento, si realmente puede comprender lo que está haciendo, porque si no lo logra comprender, entonces ya tenemos afectación en esa capacidad funcional.
El problema es que a pesar de que haya una incapacidad o visto de otra forma, que no esté completa esa capacidad funcional, no podemos decir que la capacidad jurídica no se da. O sea, hay momentos donde nosotros nos enfrentamos a situaciones en el día a día donde una persona que ya tal vez tiene un deterioro, tal vez no comprobado como tal, pero si nosotros empezamos a notar ciertos elementos, gestiona ante un notario público algún traspaso o alguna venta o algunos otros elementos. Y aquí es donde viene la necesidad de que nosotros podamos realizar este apoyo como tal, ¿verdad? No limitación, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, usted no puede hacer eso, no, pero sí es necesario evidenciar que hay un elemento que no le está permitiendo ejercer su capacidad funcional y por ende su capacidad jurídica se puede ver afectada. Otro de los elementos importantes dentro de esta posibilidad de toma de decisiones, tanto desde la capacidad jurídica como desde la capacidad funcional, es el tema de la autonomía. Cuando nosotros hablamos de autonomía, estamos hablando de la facultad que tiene una persona para poder actuar según sus valores, según sus preferencias, según sus conocimientos. Y esto viene enmarcado dentro de la Convención Interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores del año 2016, que para Costa Rica es la ley 9394, y por supuesto la ley integral de la persona adulta mayor de 1999, que es la ley 7935. Y algo importante es que la autonomía es un derecho fundamental, es un derecho humano de la persona adulta mayor que va a tener la posibilidad de decidir sobre su vida, elegir su proyecto de vida, que es aquellas rutinas diarias que quiere realizar también, la administración de su dinero, el gestionar sus bienes, sus ingresos, sus gastos, pagos pequeños, ¿verdad? La luz, agua, teléfono, todos estos elementos. Elegir los tratamientos médicos, ¿verdad? El consentir o rechazar intervenciones de salud, y el decidir también dónde es que quiere vivir, ¿verdad? De elegir su residencia, con quién quiere convivir. ¿Por qué traigo a colación estos temas en específico? Pero no son los únicos que la autonomía tiene. La autonomía, pues obviamente no tiene restricciones mientras no haya afectación en la capacidad, pero estos temas sí los traigo porque son tal vez los que más se ven afectados en el día a día de una persona. Y a veces uno se enfrenta con situaciones de familias que tratan de decidir por la persona adulta mayor sin que esa persona adulta mayor tenga ningún elemento que cambie su capacidad funcional, que cambie su capacidad jurídica. Entonces, aquí es donde vemos donde los hijos toman injerencia o familiares toman injerencias que no le corresponden. De llegar y sacar a sus padres del hogar, cambiarlos de lugar o, por ejemplo, de habitación, donde los padres siempre han dormido durante 40, 50 años en conjunto y de un momento a otro dicen, no, ya papi y mami no pueden dormir juntos, separémonos, ¿verdad? Esa toma de decisiones es una toma de decisiones incorrecta, porque por más que uno quiera realizar un beneficio para las personas adultas mayores para que estuvieran más cómodas, para que pudieran tener más libertad, no sé, hay que tomar en cuenta que ellos tienen esa autonomía para decidir sobre su vida, saber qué pueden hacer. Otro de los elementos que también se han visto en sentencias del Tribunal de Familia y de otras instancias, como la Sala Constitucional, es acerca de cómo quiere la persona que se cuide. El cuidado en este momento en Costa Rica está sufriendo un cambio y es el hecho de que ya el cuidado no se puede ver solamente desde la parte biológica. Cuando yo hablo de la parte biológica, que es uno de los ejes de la gerontología, estoy hablando únicamente del tema de salud, el tema de medicamentos, ¿verdad? Como diría una colega, lo que se busca con el cuidado es únicamente pancita llena, culito limpio, ¿verdad? Y eso no es lo que estamos esperando ahora de los cuidados de una persona adulta mayor, tenga o no tenga algún deterioro cognitivo. Lo que se espera es que esa persona, conociendo lo que le gusta, los gustos y preferencias, pueda decidir sobre cómo quiere su cuidado. Y no solamente en la parte biológica, sino en otros elementos que también son parte importante de una persona, como la parte psicológica, como la parte espiritual, como la parte social de esa persona. Entonces, la toma de decisiones acerca del cuidado
de que quiere esa persona sobre su propio autocuidado, entonces eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? O sea, que la persona tiene la posibilidad de tomar decisiones. Entonces tenemos que entender que a pesar de que existen todavía presentes en la sociedad mitos y estereotipos acerca del proceso de envejecimiento y de la etapa de vejez, tenemos que dejar en claro que la edad no es una incapacidad, que la vejez no es una enfermedad, que el hecho de haber llegado a cierta edad con ciertas condiciones no genera que yo ya haya caducado. Entonces, el ser mayor de 65 años o de 40 años, si es que la persona es una persona con síndrome de Down, según la legislación costarricense, no elimina la capacidad de esa persona para tener esa aptitud jurídica como persona y la toma de decisiones. Tampoco podemos entender, ¿verdad? O sea, o tampoco podemos obviar el hecho de que un diagnóstico como tal, de que haya un deterioro, de que no per se puede eliminar esos derechos. No es que el doctor ya dijo, no, mira, o el geriatra o el psicólogo llega y me dice, mira, aquí hay la posibilidad o hay un deterioro como tal. Sí, pero esa condición médica no anula todavía por sí solo la condición de que sea un sujeto de derechos, sigue teniendo la posibilidad de toma de decisiones y esto es algo que también ha ido variando con el tiempo en la legislación costarricense y también en la parte de derechos humanos. Hay algo muy importante y es que muchas familias tienen ahora el dilema y el miedo de me van a empezar a investigar. Trabajo social vino a preguntarme, me van a abrir un procedimiento, ¿verdad? Que eso es lo que muchas personas llegan a consultarme en muchas ocasiones. Y es que desde el año 2022, el Código de Familia establece ya un concepto específico de deber, no solamente de alimentos, sino del cuidado de la persona adulta mayor. Esto se fue creado por la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados. Y entonces nos trae este artículo, o estos tres artículos que se agregan a la parte del Código de Familia, artículo 231, 232 y 233 del Código de Familia, donde ya me da una obligatoriedad específica para ciertas personas familiares de que tienen que cuidar a la persona adulta mayor. Ahora, sí hay que tener algo en cuenta. El cuidar no es representar a esa persona. El cuidar no es decidir por esa persona. El cuidar es tratar de hacer lo posible porque esté bien esa persona en todos los ámbitos. No llegar a inmiscuirse en su vida y tratar de cambiar las cosas. Entonces, es importante que entendamos que sí, el Código de Familia nos indica que tenemos que tener esta posibilidad, ¿verdad? Y esta obligación de brindar esos cuidados y las personas que tienen que hacerse cargo de primera instancia ante un panorama de una persona adulta mayor serían, según el artículo 232, los hijos, los nietos y los hermanos y hermanas de esa persona adulta mayor. Y es un concepto ampliado, donde yo digo que sí es un concepto con perspectiva gerontológica, porque no solamente es lo del eje biológico, lo que les decía, que el cuidado anteriormente se veía de esa forma, sino que se extiende a otros elementos, ¿verdad? La recreación, el hecho de que la persona tenga elementos sociales, que pueda compartir con otras personas, que pueda realizar aquellas cosas que le gustan, la parte espiritual, que tenga la posibilidad de tener su propia religión y poder realizar acciones con esa religión. Entonces, es importante que entendamos eso. Esta obligación como tal no permite que nosotros tomemos decisiones por la persona adulta mayor. Ahora, alguien me dirá, pero entonces, licenciado, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque a mí llega el trabajo social y me dice que yo tengo que hacerme cargo y las otras personas no se hacen cargo. Ok, aquí hay un elemento interesante y es que todas estas problemáticas familiares se tienen que ventilar en el juzgado de familia. En este momento en Costa Rica no existe todavía un derecho específico que le permita a uno ventilar las cosas más bien las problemáticas de persona adulta mayor en un juzgado que se especialice en eso. Yo considero que en algún momento debería existir, de aquí más adelante posiblemente se vaya a crear un juzgado en temas de envejecimiento y vejez, pero en este momento se sigue ventilando en la parte de familia. ¿Qué es lo que han dicho los profesionales y qué es lo que yo recomiendo? El hecho de que una persona no quiera
cuidarse, no quiera tomar un medicamento, no quiere ir a un médico, no quiere ir a un psicólogo, eh, no es para obligarlo. La idea es que la persona comprenda la situación, entienda, y si logra entender qué es lo que está realizando, se tiene que respetar esa decisión. ¿Qué es lo que hago yo como familia para que si me abren un procedimiento, trabajo social no continúa, etcétera? Lo que tengo que hacer es evidenciar que yo estoy tratando de realizar esas acciones afirmativas hacia esa persona adulta mayor. No imponiendo, pero sí realizando todo. Por ejemplo, tengo una cita y realicé una cita que al final no fue, pero aquí tengo la cita. Entonces, coloco esa cita y la dejo guardada. ¿Por qué? Porque al momento de que me puedan refutar que yo no estoy cumpliendo con esta obligación, entonces tengo los medios para poder comprobar que realmente sí estoy cumpliendo con esas disposiciones. Entonces, hay un tema. ¿Quién puede decidir por una persona mayor? Más si tal vez esta persona tiene una afectación en su capacidad funcional. Bueno, en realidad hay que tener muy en claro que tanto a nivel internacional en la parte de derechos humanos como en derecho interno, con la ley de autonomía personal, eh, ha ido variando un poquitito este concepto, ¿verdad? Anteriormente existía en Costa Rica un proceso que se llamaba el proceso de interdicción o también conocido como el proceso de insania. Este proceso se interponía y la persona que tenía alguna condición que le afectaba su capacidad de toma de decisiones, tanto funcional como jurídica, se veía reemplazada por un representante legal, por decirlo así, una persona que tomaba las decisiones para esta persona y por esta persona, ¿verdad? Entonces teníamos este dilema porque reemplazaba completamente a la persona. Pues resulta que ya ahora esta representación legal es más bien una excepción jurídica y de hecho prácticamente no lo vamos a ver dentro de la normativa costarricense porque se creó un proceso completo y totalmente diferente que es el proceso de salvaguardia, que lo que busca es no un representante legal, sino una persona garante como tal, que ahorita voy a hablar sobre esto. Entonces, la única forma en que una persona puede decidir por la persona adulta mayor es que exista una resolución judicial, o sea, una sentencia de un juez o una jueza que designe a una persona. Ahora, esto ya no es así, ¿verdad? Entonces ya no puede existir un representante legal o un curador, sino que va a existir la figura del garante, que ahorita voy a explicarles porque esta figura no reemplaza a la persona con discapacidad. Tiene que existir entonces una salvaguardia, que es lo que vamos a exponer ahora, y tiene que ser otorgado voluntariamente. Este mandato legal tiene que ser firmado por la persona, o sea, el momento en que el juez llame a la persona para firmar de que va a realizar bien esa, esa imposición, ¿verdad? O ese trabajo tan importante. Algo importante es que todavía en Costa Rica hay instituciones que no tienen tanta claridad acerca del proceso de salvaguardia y ponen muchos peros al momento de que haya una persona garante. Lo que es extraño porque también encontramos en las mismas instituciones personas que aceptan poderes generales dados por una persona que no tiene capacidad ni jurídica ni tampoco funcional. Y esto es algo que también hay que tener muy en cuenta porque esto puede generar problemas más adelante. O sea, si es un funcionario público que está gestionando esto, no debería aceptar esto. Si es el notario que sabe que la persona no tiene esa capacidad de decidir, no comprende lo que está firmando y aún así le pone a firmar un poder porque eso es lo que le dijeron que tenía que hacer, eso es totalmente incorrecto. O sea, porque esa persona ya no tiene las posibilidades de brindar ese poder, no tiene esa capacidad. Entonces, es importante que el parentesco no va a otorgar una autoridad automática para poder tomar decisiones por esta persona. Ser hijo, el cónyuge o cuidador no faculta legalmente para afirmar, vender o decidir por esa persona adulta mayor sin el debido respaldo jurídico. Tiene que existir este respaldo. Entonces, ¿qué es la salvaguardia? La salvaguardia es aquel proceso que no va a decir que una persona tiene una incapacidad total y tampoco va a ser una sustitución automática de la persona. Es más que todo, y aquí entramos a la parte del apoyo, y es algo que quiero que quede muy en claro, al momento en que nosotros vemos la capacidad jurídica y funcional de una persona y al momento en que vemos también la posibilidad de su autonomía como derecho fundamental de esa persona, es donde se crea un puente que es el puente de los apoyos.
Así lo veo yo. Entonces, vemos la necesidad de una persona que no tiene tal vez una capacidad completa funcional de toma de decisiones. ¿Y qué hago yo como familiar? ¿Qué hago yo como persona cercana? Brindar el apoyo necesario para que se pueda realizar las cosas de una manera certera. Si yo quiero que sea una manera certera, una manera legal, tiene que interponerse un proceso de salvaguardia. Una persona tiene que hacerse cargo de ser garante de esa persona. Tiene que ser un mecanismo de apoyo proporcional. ¿A qué? Al hecho de que la persona tiene que tener el toma de decisiones. ¿Y quién nos va a decir si esa persona puede o no tomar decisiones? El juez. El juez por este proceso va a valorar si esa persona tiene las posibilidades o no de seguir tomando decisiones acerca de su vida, acerca de su salud. Entonces, es importante que este proceso fue diseñado para respetar la voluntad y las preferencias de la persona que se está interponiendo. Es un proceso para una persona con discapacidad, ¿verdad? No es que tenga que ser persona adulta mayor y ya lo puede interponer, no. Tendría que ser una persona adulta mayor con algún tipo de discapacidad que le genere afectación a su capacidad jurídica, funcional y a su autonomía. Y este proceso va a colocar a la persona garante. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona garante? La función principal de una persona garante es facilitar el ejercicio de los derechos de esta persona que se le está brindando, actuando como un puente entre lo que es la autonomía y no como sustitución. No es que yo voy a tomar decisiones por esta persona. No, la persona garante toma las decisiones, pero es pensando en la persona, para la persona y no por la persona. Tiene que respetar la voluntad, acatar decisiones, deseos, preferencias de esa persona, más si esta persona ya la conocía, sabía cómo podía comportarse, qué le gustaba, qué no le gustaba. Entonces tiene que tomarse en cuenta esa voluntad. No puede ejercer presión, ¿verdad? Garantiza un entorno libre de coerción o influencias indebidas. Por ejemplo, una persona garante tiene que darse cuenta si esta persona puede o no disponer de los bienes como tal, y si no puede, entonces no lo hace. O sea, no puede llegar y disponer de los bienes porque sí. De hecho, yo les diría que el juez tiene que dejar muy en claro que la persona garante puede disponer de sus bienes y pedir el permiso, porque si no, definitivamente no lo podría hacer. No va a sustituir tampoco el consentimiento, ¿verdad? De las decisiones tienen que tomarse con la propia voluntad de la persona que se le está brindando este garante, y tiene que ser una actuación proporcional, o sea, una intervención mínima necesaria y adaptada a cada situación que está viviendo esa persona. Entonces, la persona garante no va a sustituir, siempre va a pensar en pro de los derechos y beneficios de esa persona. Por eso es que se llama garante, porque garantiza que la persona que tiene esta discapacidad como tal y que afecta su capacidad va a tener todos los derechos para poder ejercerla. Ok, hay otro elemento que a mí me gustaría dejar muy en claro, y es que existe dentro de la parte de salud, que es la que tiene más inconvenientes acerca de esto, porque hay personas que tal vez deciden no tomar un medicamento o deciden también no operarse, ¿verdad? Y aquí hay que tener varias cosas en cuenta. ¿Cómo hago yo con una persona que tal vez ya no tiene las posibilidades de toma de decisiones y sí ve afectada su capacidad funcional y jurídica, para poder llegar y decir, ok, si esta persona se tiene que operar? Bueno, aquí yo le recomiendo algunas cosas. Eh, Existe una nueva legislación que es la ley de voluntades anticipadas, perdón, y su reglamento, porque también hay un reglamento. Esto se creó en 2022 y esto crea la posibilidad de que una persona mayor, tiene que ser mayor de los 18 años, puede tomar decisiones acerca de qué quiere que suceda con su vida, con su salud, si llega en algún momento a no tener las posibilidades de tener esta capacidad jurídica y funcional y esta autonomía. Y es algo muy interesante porque es esta persona que dice, bueno, yo no sé si yo de aquí a más adelante voy a tener una demencia o voy a tener Alzheimer o voy a tener alguna afectación a mi capacidad de toma de decisiones. Y yo sí quiero tomar decisiones, yo quiero que en mi vida, en mi salud, en la donación de órganos, si me van a operar, si me van a dar un medicamento, se actúe de cierta manera. Entonces se crea lo que se conoce como el testamento vital. Este testamento vital es esta
posibilidad de la persona adulta en plena facultad, ¿verdad? En ese momento de toma de decisiones, de poder decir qué es lo que espera si más adelante no puede tomar decisiones. Algo importante es que puede darse ante notario público con dos testigos, puede darse también en la parte de salud ante médicos, viene estipulado cómo tiene que ser, ¿verdad? Y entonces esta posibilidad de hacer esta voluntad anticipada se puede dar, ¿verdad? Tiene que ser una persona que tenga plena capacidad tanto jurídica como funcional y que pueda tomar estas decisiones como tal. Algo importante es que tiene que inscribirse, ¿verdad? No es que queda a la libre y cada 5 años tengo que estarlo renovando, ¿verdad? Como para poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque muy posiblemente en 5 años va a variar ciertos elementos de la medicina, algo que tal vez era muy invasivo antes, puede ser que ya no sea tan invasivo más adelante y yo cambie ese concepto que tenía de que no quería realizarme. Pues ese tratamiento como tal, o más adelante también cambio mi concepto y digo, bueno, no, yo ahora sí quisiera que me traten lo mejor posible y que haya, y si hay tratamiento, que realmente puedan tratar de gestionarlo. Entonces, sí tiene que tener esta posibilidad de cambio y es algo que yo sí recomendaría a esas personas que dicen, bueno, yo no sé si de aquí a más adelante tendré esa capacidad plena, jurídica y funcional de poder tomar decisiones. Entonces, la siguiente parte, ¿verdad? De cuándo acompañar es importante, y yo siempre lo enmarco, que cuando hay un elemento en la capacidad funcional, que puede ser que varíe, ¿verdad? Dependiendo si la persona puede o no puede en ese momento tomar decisiones, es el momento de acompañar. Entonces, el rol familiar es siempre de apoyar la toma de decisiones, no de sustituirla. Y aquí vienen tres criterios importantes. Comprende esa persona la información que se le está brindando, tiene expresa voluntad de poder comunicar esas preferencias, esos deseos y esas elecciones por cualquier medio, ya sea a viva voz o por medio escrito. Entiende o no entiende las consecuencias de lo que está generando. O sea, es capaz de dimensionar los efectos, los riesgos y los beneficios. Entonces, estos tres criterios es lo que tiene que hacer la familia con su rol de acompañamiento. Que pueda entender, que pueda comprender la persona, que pueda expresar su voluntad y que entienda las consecuencias de la toma de la decisión que está realizando. Y esa es la forma de poder brindar este puente de acompañamiento, este puente de apoyos que yo les venía hablando. ¿Cuándo puede intervenir un juez o cuándo es que debe intervenir? Vean, la intervención judicial, siempre cuando se trata de capacidad, es excepcional. O sea, es el último recurso que se tiene que utilizar. ¿Por qué? Porque lo que tiene que existir es una situación de riesgo como tal. Cuando nos damos cuenta que la persona, y hablando del apoyo anterior, no comprende o está libre a que haya manipulación o influencias indebidas como engaño, coacción o abuso de parte de otras personas, o cuando sabemos que hay un riesgo patrimonial grave. Recordemos que cuando hablamos de violencia patrimonial es cuando personas externas, hijos o alguna persona también cercana, trata de que esta persona disponga de sus bienes, que le brinde una donación de un terreno, que le brinde la donación de un vehículo, que le venda la finca, o sea, todos estos elementos también es importante porque si yo no tengo la capacidad de tomar decisiones, no tengo la capacidad realmente para poder decir si realmente quiero hacer eso, entonces ahí existe ese riesgo que les estoy mencionando patrimonial. Y ahí es donde yo voy a entrar a necesitar la intervención de un juez, que la intervención del juez sería por medio del proceso de salvaguardia, ¿verdad? Para que se le nombre esa persona garante que tiene que tener eh, pues obviamente lo más ético y moral posible, ¿verdad? Y eso se va a estudiar también dentro del proceso de salvaguardia, que la persona se comporte de una manera correcta, porque si nos empezamos a dar cuenta que esta persona garante del proceso de salvaguardia tiene actitudes que no son correctas, perfectamente cualquier otra persona puede interponer una revisión a ese garante. De hecho, el proceso de salvaguardia tiene que estarse renovando cada 5 años. El juez tiene que valorar si la persona se ha comportado de la manera correcta y si puede seguir siendo garante de esta persona con discapacidad. Ok, aquí hay algo interesante. Busqué sentencias acerca de qué han dicho, ¿verdad? Los tribunales acerca de tanto de lo que es el consentimiento, como es la parte de la capacidad y de la autonomía, ¿verdad? Y aquí hay unas frases
Ahorita voy a también colocarles algunas sentencias que me llamaron la atención. Por ejemplo, la dignidad incluye autonomía. Cuando hablamos de la dignidad humana, que es lo que siempre va a buscar los derechos humanos, es esta posibilidad de la persona de sentirse plena al momento de estar en el día a día. Entonces, la autonomía es parte de esta dignidad. Otro de los elementos es que la edad no va a equivaler a una incapacidad como tal, ¿verdad? O a considerarse una persona con una discapacidad. Y lo otro es que las restricciones que se le dan a la toma de decisiones o a esta autonomía deben ser proporcionales. O sea, no puede ser a la libre. Tiene que existir elementos en cada caso que suceda para saber si la intervención que yo estoy dando, si el apoyo que yo estoy dando es el apoyo correcto o no. Entonces, antes de que cualquier persona decida por una persona con discapacidad o una persona adulta mayor, tiene que preguntarse si tiene estos cuatro elementos. Entiende la información, verifica si realmente la persona capta los datos relevantes para la decisión específica, o sea, que hay una comprensión real de la información que se le está brindando. Número dos, si está la posibilidad de expresar su voluntad, o sea, de poder comunicarla, confirmar si logra comunicar ese deseo de cualquier manera, ya sea verbal, gestual, escrita, por cualquier medio. El alcance de lo que está haciendo, ¿verdad? Comprende realmente cuáles son las consecuencias de realizar o no esto y de tomar esta decisión. O sea, dimensiona los riesgos, puede hablar de los beneficios de esa elección. Y también si es consistente, o sea, hay coherencia con esta decisión y el mantenimiento y estabilidad de los valores que tiene esta persona. Es algo que mantiene estable, es algo que ustedes anteriormente habían visto que siempre había querido o es algo que se le está tratando de imponer. Entonces, es importante saber cuándo es que una persona necesita el apoyo de nosotros, no para decidir por ella, sino para decidir para ella. Entonces es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Proteger a una persona no es sustituir a esa persona. Cuidar a esa persona tampoco es controlar lo que hace y controlar sus decisiones. Acompañar a esa persona es respetar su dignidad, respetar su capacidad y respetar también su autonomía como derecho. ¿Ok? Entonces es necesario que entendamos que las familias, por más que quieran hacer las cosas bien por esa persona adulta mayor, esta persona sigue teniendo las posibilidades de tomar decisiones. Y si ya consideramos que no la tienen, la única forma en que podamos restringirlo, dependiendo del caso, es por medio de un juez o una jueza, que va a entrar a valorar y a conocer si realmente esa persona puede o no puede tomar las decisiones. Ok, antes de finalizar con esto, no sé si tendrán alguna consulta de las personas que están aquí en la charla, antes de compartirles la parte de las sentencias que me pareció relevante compartirles. Ok, pareciera que no hay dudas, entonces voy a tratar de compartirles en la pantalla las sentencias que yo les estoy mencionando, que traté que fueran de diferentes lugares. Hay de la Sala Constitucional, hay de los tribunales de familia, que también a mí me parece muy importante. Entonces, permítame un momento nada más para compartirles. Ok, entonces las sentencias que hablan sobre esto, ¿verdad? De la autonomía, la voluntad y los apoyos,
son las siguientes, ¿verdad? Aquí vamos a ver diferentes temáticas: la autonomía y la voluntad, la salvaguardia y el garante, que es lo que les estaba mencionando del proceso de salvaguardia, el derecho de la persona a ser escuchada, la protección y la dignidad, el acceso a la justicia, que es uno de los derechos inherentes a la persona adulta mayor, y la autonomía versus la presión. Bueno, importante que cuando se habla de la autonomía y la voluntad, eh, lo que nos ha dicho es que a pesar de que haya una legitimación vicaria, no se va a sustituir la voluntad de la persona. O sea, cuando hablamos de esta, bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta que ahora hay una violencia que se llama la violencia vicaria, que tiene que ver con la protección de la mujer. Entonces, vamos a ver, si hay una legitimación como tal, no va a sustituir la voluntad de esta persona. O sea, la persona siempre va a tener la posibilidad de decidir, a pesar de que tal vez no sea lo mejor. Por ejemplo, en procesos de violencia doméstica, y esto ocurre muchísimo, la persona es la que decide si quiere o no mantener las medidas de protección. Y eso es algo de que en muchas ocasiones los tribunales de violencia doméstica tienen que decidir, ¿verdad? O sea, si la persona, ya sea persona adulta mayor, si es una mujer en agresión, decide que no continúa con las medidas de protección que brinda esta ley, el juez no puede llegar y decir que continúa con esto. O sea, tiene que respetar la voluntad de esta persona. La voz de la persona mayor siempre va a ser jurídicamente relevante. O sea, para los tribunales de justicia siempre es importante lo que menciona la persona adulta mayor, y entonces no puede imponerse medidas contra la voluntad de la persona si la persona logra comprender y decidir lo que está realizando. También, aquí es lo que yo les mencionaba, el respeto a la negativa de esas medidas, ¿verdad? Si no se desea medidas y no hay coacción para que uno no acepte esas medidas, tiene que respetarse. Esto es importante porque dentro de los procesos que uno sugiere para personas adultas mayores está el proceso de violencia doméstica. Y el proceso de violencia doméstica lo primero que hace es levantar medidas de protección a esta persona que es la presunta agredida, por decirlo de esa forma. Pero si esta persona presunta agredida no quiere, o presunta víctima no quiere tener unas medidas, no quiere alejarse, dice que no existe realmente una agresión, entonces el juez no puede ir más allá de esto y tiene que tomar esta parte. Recordemos que siempre se va a tomar primero la autonomía de la persona antes que el paternalismo, ¿verdad? Que el paternalismo es esto de decir, no, yo tengo que protegerlos, yo tengo que cuidarlos, ¿verdad? Porque tienen una protección especial. Sí, tienen una protección especial, pero esto no evita que ellos puedan tomar decisiones. Acerca de la autonomía de la voluntad en la adultez mayor, es importante que cuando hablamos de la autonomía de la voluntad es aquella derecho de toma de decisiones por mi voluntad, ¿verdad? O sea, lo que yo quiero. Se habla de diferentes elementos. El autogobierno, que es la capacidad de dirigir su propio proyecto de vida según los valores, que es lo que yo les había mencionado ahora con la autonomía. La decisión libre de esta persona, el derecho a decidir sin injerencias indebidas de familiares o terceros, la edad, ¿verdad? Y la pérdida de capacidad, el envejecimiento no implica automáticamente que va a haber un deterioro cognitivo o volitivo, ¿verdad? Este elemento de que anteriormente se decía que había una demencia senil, ¿verdad? Ya eso no existe y ya nos dimos cuenta que ese concepto como tal está desfasado. O sea, no es que por el hecho de que ya es persona adulta mayor ya tiene un deterioro. No, ¿verdad? O sea, existen otros elementos, ¿verdad? Sí puede haber ciertas afectaciones, pero no significa que por eso ya tenga una demencia o ya tenga Alzheimer, por decir algo, ¿verdad? Y también la visibilidad jurídica, o sea, invisibilizar a la persona porque tiene una edad o porque tiene una discapacidad va a constituir un acto discriminatorio contra esa persona. La idea general de este voto del Tribunal de Familia del año 2023 es la siguiente, ¿verdad? La protección no puede convertirse en una imposición. La voluntad debe siempre prevalecer mientras exista una comprensión y una decisión de parte de esa persona. En la parte de salvaguardia y de garante,
es importante que hay personas que confunden, ¿verdad? Y que tratan de que la salvaguardia sea tramitado como violencia doméstica. Y eso no es así. O sea, el proceso de salvaguardia es un proceso específico que es unilateral en muchos casos, exceptuando si hay oposición, que pues ya no sería unilateral, sino que tiene que evidenciarse si existe o no existe conflicto como tal, porque en proceso unilateral la salvaguardia no tiene conflicto en realidad. Lo que se busca es saber si la persona puede o no tomar decisiones y se le genera entonces la persona garante y se le tiene que designar esta persona garante, ¿verdad? El garante va a ser este mecanismo para brindar la igualdad jurídica, o sea, es un apoyo que se le da a esa persona para la toma de decisiones, no por ella, sino para ella. En la tutela de bienes y el alcance de la persona garante, dice que la capacidad cognitiva limitada no desmerita la tutela de bienes. La aplicación de principios siempre va a ser la igualdad jurídica y proporcional y pone alta relevancia para actos notariales y venta de bienes. El notario público tiene fe pública. El notario público tiene que evidenciar que realmente el acto que está realizando esta persona de venta o de disposición de bienes lo está haciendo de manera consciente. O sea que además de que hay capacidad legal, hay capacidad funcional. O sea, la persona puede entender lo que está haciendo. Si la persona no puede entenderlo, entonces no se puede hacer ese traspaso, no puede el notario hacerlo. Y aquí eso es un jalón de orejas para los colegas que somos notarios, porque hay muchas ocasiones donde el notario no evidencia que realmente existe esa capacidad y aún así genera el traspaso. Y esto es un inconveniente porque primero que todo, si la familia se da cuenta que se generó eso o alguien se da cuenta que se generó eso, puede plantearse un delito en la vida penal y se puede hasta sancionar al notario por haber realizado un proceso de este tipo, ¿verdad? O sea, un traspaso de este tipo. Entonces es importante que siempre se mantenga esta posibilidad de evidenciar. También dentro de los votos había uno del derecho a ser escuchados. eh, la nulidad si no se escucha a la persona adulta mayor, si no se logra escuchar a la persona adulta mayor dentro del proceso y el proceso continúa avanzando, eso es claramente una nulidad. ¿Qué significa una nulidad? Que todo el proceso que se está llevando no es correcto. Por eso al momento de la salvaguardia siempre se hace una entrevista a la persona que se le está tratando de dar un garante para saber si esta persona quiere o no quiere que esta persona se encargue, si puede o no puede tomar la capacidad de toma de decisiones según la funcionalidad que tiene. La opinión no puede invisibilizarse y está esta parte de conexión entre acompañar versus decidir, ¿verdad? No es decidir porque sí, es siempre el acompañamiento, la posibilidad de apoyo hacia esta persona. También en la protección especial y en la dignidad, pues trae a colación la protección especial que tiene la persona adulta mayor. En la Constitución Política de nuestro país, el artículo 51 habla de esta protección especial para la madre, el niño, persona con discapacidad y también la persona adulta mayor. Entonces, es importante que entendamos que hay una protección especial. Pero aunque exista esta protección especial, no significa que se puedan quitar elementos de derechos. Más bien, los derechos tienen que cumplirse. Siempre tiene que haber una garantía física, psicológica y moral ante la autonomía de esta persona adulta mayor. Otro de los elementos es que no se pueden imponer prácticas religiosas contra su voluntad. Y esta sentencia me llamó mucho la atención porque fue en contra de un centro diurno que estaba imponiendo prácticas religiosas. O sea, era una persona que profesaba una religión y la estaban obligando a hacer actividades de una religión que no quería. Entonces vean que esta imposición de prácticas religiosas en contra de la voluntad de la persona tienen que eliminarse, uno no puede imponer. Y eso tiene que tener mucho cuidado porque hay todavía centros de lugares de larga estancia que imponen actividades o que imponen que tiene que ser así. Todo el mundo va a misa, todo el mundo, o sea, y hay personas que tal vez no lo quieran hacer porque no profesan la religión, porque no creen en nada y tienen la posibilidad de decidir. Entonces, la calidad de vida siempre también va a significar respetar las preferencias y el estilo de vida de esa persona. Recordemos que siempre lo que se busca con la población adulta mayor es su calidad de vida como tal. En la fragilidad y el acceso a la justicia,
siempre es importante entender que hay una fragilidad y esta fragilidad no es que viene aparejada con la edad, sino es un elemento que viene de la parte social. O sea, ¿por qué se ve a la persona adulta mayor como alguien vulnerable? Porque la sociedad los ha hecho vulnerables. No es que porque soy adulto mayor ya soy vulnerable, no, pero es que la sociedad lo mantiene de esa forma. La sociedad me incumple con los derechos, no me permite realmente tener la dignidad que yo debería tener. Entonces siempre tiene que haber un enfoque diferenciado para el acceso a la justicia. Y hay muchas ocasiones que yo como abogado me topo con procesos que no tienen este enfoque diferenciado. Por ejemplo, los procesos de salvaguardia. O sea, los procesos de salvaguardia es un elemento necesario, pero que tarda demasiado en la práctica el proceso. Entonces, una persona que lo requiere realmente, una persona que necesita ese garante, de no ve esa posibilidad de tener ese garante a tiempo. Y todavía peor si no hay un garante que se le da al inicio del proceso, ¿verdad? Que no es el garante normal, pero que es un garante que va a estar durante ese proceso como tal. Entonces, es necesario que exista esta figura como tal y que se le brinde este garante provisional a esta persona. Otra de los elementos es que la vulnerabilidad no trae incapacidad automática inmediatamente, ¿verdad? O sea, es necesario entender que el hecho de que una persona se vea como vulnerable no significa que sea incapaz. En la autonomía frente a la presión familiar, vean que la autonomía versus presión familiar es importante que entendamos cómo lo vamos a manejar. Siempre va a estar prevaleciendo el derecho a decidir con quién vivir. Hay personas adultas mayores que los sacan de sus hogares, que los imponen a vivir en un hogar de larga estancia y estas imposiciones es una violencia psicológica para la persona adulta mayor y tiene que tener perspectiva de derechos humanos y tiene que tener la posibilidad de toma de decisiones si la persona comprende todas las cosas, o sea, tiene una buena capacidad funcional, por ende tiene una capacidad jurídica adecuada, tiene la posibilidad de tomar decisiones y de ejercer su autonomía sin ningún tipo de restricción. Entonces, dentro de las conclusiones, ¿verdad? Que ahí venían los votos, ahí vienen, podemos hablar de la que la autonomía siempre va a prevalecer, la voluntad siempre va a ser jurídicamente relevante, no se puede invisibilizar a la persona porque cumpla con cierta edad. La protección no va a sustituir la voluntad. La salvaguardia es un proceso para apoyo proporcional, no de sustitución, y siempre tiene que escucharse a la persona con discapacidad o persona adulta mayor con discapacidad en el momento de la toma de decisiones. Entonces aquí les traigo esta frase que dice, antes de decidir por alguien, yo diría para alguien, escuche, verifique, comprenda y acompañe. Ese sería el día de hoy mi exposición. No sé si alguien tendrá alguna consulta. Ah, bueno, aquí hay alguien que, Shailin, hola Shailin, dice, don José, con respecto a ese eje 1, con lo que usted acaba de decir que se debe respetar la voluntad de la persona, aunque exista agresión, debe interpretarse como que debe dejarse al adulto mayor, aunque esté sufriendo algún tipo de agresión. No, vamos a ver, el hecho de que exista una agresión como tal, eh, pues obviamente va a dar pie a que uno trate de accionar. Entonces, si la persona se ve agredida y todo, pues obviamente uno trata de que en la medida de las posibilidades haya una intervención, haya un apoyo como tal, explicándole a la persona la necesidad que tiene de alejarse de esa situación. Ahora, ¿qué es lo ideal, verdad? En este caso, que este acompañamiento o este apoyo como tal venga aparejado a la posibilidad del proceso de salvaguardia, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que una persona que no es garante tome decisiones o trate de ayudar a que sea la persona garante que está, pues obviamente, eh, obligada a generar ciertas acciones positivas, ¿verdad? Para esta persona y el apoyo a esta persona. Entonces aquí tenemos dos elementos, ¿verdad? Si no tengo un proceso de salvaguardia, si no soy un garante y quiero tomar decisiones por esta persona, pero la persona tiene su capacidad funcional correctamente dada, su capacidad jurídica correctamente dada y tiene la posibilidad de autonomía, no se podría hacer nada. O sea, en el sentido de que yo tengo que respetar a la persona, pero te están agrediendo, sí, pero yo estoy bien en mi casa, estoy bien en mi hogar. Ahora, por otro lado, si es el tema, ¿verdad? De como tal, la salvaguardia, una persona que sí puede ser que tenga su capacidad funcional afectada, su capacidad jurídica, por ende, también
Entonces, esta toma de decisiones va a ser en pro de la persona, ¿verdad? Con un elemento del garante como tal. Entonces, si yo soy garante y tengo estas posibilidades y sé que lo estoy haciendo por beneficio de esta persona, sí podría tomar la posibilidad de decir, por el momento te voy a sacar de este lugar para beneficiarte. Ahora, si nos damos cuenta que la persona tiene las posibilidades y al final rechazan el proceso de salvaguardia porque tiene su capacidad funcional y capacidad jurídica bien, pues entonces volvemos al primer escenario. Muchas gracias, don José. Con gusto. Ok, este es un tema importante, Olga, muchas gracias. Olga nos dice, si a adultos con mente clara no se le informa el tema de enfermedades a fondo, por dolor o temor a que se afecte más, ¿cómo se toma? De Olga, en la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor y en la Convención Interamericana existe un derecho que es el derecho de información. O sea, la persona adulta mayor tiene que tener las posibilidades de saber qué es lo que tiene en su salud. O sea, si tiene una enfermedad de fondo, si tiene un elemento específico, tiene que comunicársele, ¿verdad? Por más que uno diga es que lo va a afectar, va a doler, no quiero que se vea afectado, eso. Entonces, tiene esta posibilidad. Y vos decís, tiene una mente clara, tal vez no haya un diagnóstico, no hay una afectación ni a la capacidad jurídica, ni a la capacidad tampoco funcional. Entonces, todavía en mayor posibilidades, porque tenemos que darle ese derecho a la autonomía, tenemos que darle ese derecho a la información como tal, no podemos restringirle. Y esto también yo como gerontólogo también lo percibo. Muchas veces ni siquiera solamente es en el tema de la salud. Hay momentos donde nosotros tratamos de que la persona no se dé cuenta de temas específicos como la muerte de alguien o algo así para no afectarlo. Esto también me parece incorrecto. O sea, si la persona tiene su capacidad como tal, tanto jurídica, tanto su capacidad funcional y esta autonomía que les digo, tiene que dársele esa información. Ahora, si hay una afectación, ¿verdad? O hay un deterioro cognitivo o ya hay una demencia, etcétera, entonces en esos casos, pues habría que valorarlo. Yo consideraría que para tratar esa temática, sí es lo mejor referir a un profesional para que el profesional sea el que nos dé el seguimiento de cómo poderle avisar a esa persona. Y esto se lo digo porque también uno se topa con personas que tal vez ya tienen un deterioro cognitivo y esperan que llegue a visitarlo su hijo o su hija y pregunta todos los días por esta persona y esta persona falleció hace ya cierta cantidad de tiempo y la familia no se lo comunica. Entonces, es necesario que tengamos este acompañamiento siempre de un profesional adecuado para que podamos saber cómo enfrentar este tipo de situaciones. Ale Valle dice, buenos días, quisiera saber cómo recomienda proceder tras un diagnóstico de deterioro cognitivo. ¿Se debe ir a un juzgado de familia lo antes posible o no es necesario inmediatamente? ¿Y hasta qué momento o circunstancia es adecuado? En especial tomando en cuenta que el deterioro podría ir avanzando. Ok, vean, eh, como les mencionaba, el diagnóstico como tal de un deterioro, ¿verdad? O de una demencia, no genera que inmediatamente cambie o que se le quite la capacidad de toma de decisiones. Si ustedes se están dando cuenta que hay afectaciones que pueden darse a esta persona, ¿verdad? O sea, que hay posibilidades de que disponga de los bienes, hay posibilidades de que haya personas que traten de involucrarse para que tome otras decisiones, ¿verdad? O temas de salud. Lo mejor en este caso, Ale, es que ustedes sí generen el proceso de salvaguardia, porque en este momento están con una desprotección y más bien deberían hacerlo a tiempo porque los procesos de salvaguardia tardan muchísimo tiempo. O sea, pueden tardar un año, año y medio, dependiendo del juzgado de familia donde se interponga. Entonces, si vos ves que puede existir un elemento, ¿verdad?, de que haya posible violencia hacia esta persona, ya sea patrimonial o psicológica, lo mejor es que interpongan el proceso de salvaguardia para que se genere la persona garante y ya ustedes tengan la posibilidad de que esta persona eh, pues no tome decisiones por la persona, pero sí para beneficio de los derechos de esta persona que ya tiene un deterioro comprobado. Ok, Olga dice, tiene familia con Alzheimer, le da temor a que se afecte, pero ella sí está clara, tiene 92 años, es un cáncer, se le trata las otras como artritis y presión. Sí, definitivamente, Olga, si no importa que tenga 92, 93, 100, 102, 112 años, ¿verdad? Si no hay una comprobación de que existe una afectación como tal, el deber de informar.
O sea, es necesario que sepa más que la salud de ella. O sea, es un error completamente que la familia trate de protegerla de esa forma, porque volvemos a lo mismo. No puedo yo ocultar esto. Ella tiene que tener su propia autonomía y la posibilidad de calidad de vida también. Entonces, es necesario que lo sea. Imagínate que es como decir, me siento mal, ¿qué está pasando? Y esa zozobra de no saber qué es lo que está sucediendo porque me están ocultando información. O sea, no se puede, ¿verdad? Es necesario que exista una información como tal y siempre es esta prevalencia de que esta posibilidad de la persona de tomar decisiones, de decidir, pero con la información adecuada. Erika Meneses, muchas gracias. Fundalsal, muchas gracias, profe. Como siempre, muy breves sus conocimientos compartidos. Un gusto, Erika, muchas gracias. En casa propia o asistente 24/7. Bueno, tiene posibilidad de asistencia 24/7. Yo sí considero que es importante informarle de su condición. Bueno, yo creería que hasta aquí estamos. Si hay alguna otra duda, que la puedan poner ahí en el chat. De igual forma, si tienen alguna consulta externa a esta charla o con derechos de persona adulta mayor, voy a ponerles en el chat mi correo electrónico por si gustan comunicarse conmigo en algún momento y también el número de teléfono que estoy utilizando para atender. Permítame un momento que no recuerdo en este momento cuál era el teléfono, por si necesitan comunicarse conmigo, sería el 7017-7595. Entonces ahí se comunican conmigo. Nada más me envían el mensaje y podemos agendar cualquier consulta. Agradecerle al Fund Alzheimer por este espacio. Yo creo que es necesario para las familias costarricenses que existan estos espacios. Y si no hay más consultas, finalizaría aquí el día de hoy la charla. Muchas Hola, hola, gracias. hola. Hola, licenciado. Hola, Luis Fernando, te escucho. Gracias, buenos días. Por razones especiales entré un poco tarde a la charla, pero No se pude preocupe, tener acceso a esta parte segunda y muy bien, muchas gracias, muy amable. con gusto. Hola, No hola, sé si hola. Si no hay más lo chat. dejé de escuchar, ¿verdad? Sí, no habló. Me parece que tienen problemas de internet o de micrófono. Luis Fernando, ¿estás ahí? Parece que se le fue la señal. Parece que se le fue la señal, correcto. Pero bueno, si no hay más intervenciones, yo creo que de todas maneras vamos a subir la página a la web, la Ok, conferencia. perfecto. Excelente, más bien muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted y que tenga un buen Muchas resto del día. gracias, José. Estuvo súper buena la charla. Muchas Hasta gracias luego. a ustedes. Hasta luego. Muy buena charla, Buenos José, días, gracias. hasta luego. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día.